Capítulo 2. Dudas. Danny se pasó todo el domingo enviando mensajes de texto a Arani. Se sintió más ligero que en mucho tiempo. Vlad parecía divertido todo el tiempo. Danny no dejaba de mirar su teléfono y sonreír para sí mismo. A Danny le gustaba Arani, pero aún así la mantenía a distancia. Después de todo, solo la conoció de un día. La mantenía hablando de sí misma. Pasaron la mayor parte del tiempo hablando de una reunión social a la que su madre la arrastraría el mes siguiente. También hablaron de libros, películas y música. Ella era como un soplo de aire fresco para Danny. Era completamente diferente a Sam. Nunca intenté presionarlo para que hablara de cosas que no quería. También era una persona amable. No era fácil de convencer, pero al mismo tiempo, el simple hecho de hablar con ella lo relajaba. Todavía temía que si ella descubriría que era rico o medio fantasma, no lo trataría igual. Vlad se alegró de que Danny fuera un amigo y esperaba que la relación durara. A la mañana siguiente empezaría la escuela y esperaba que Danny pudiera lidiar con esos niños malcriados. Muchos ni siquiera creerían que era un maestro. Los ricos eran como parásitos. Habría conversaciones y Danny tendría que lidiar con ellas solo. Vlad no pudo evitar creer que esto sería su prueba. El chico lo había aceptado como mentor, pero si defendía su nombre, lo aceptaría como familia. También sería una prueba para ver si podía manejar este mundo. Vlad sabía que Danny lo tenía dentro. La inocencia que lo hacía defensor su pueblo había sido derribada. Lo sabía por sus conversaciones. El hecho de que tratara bien a la gente no significaba que ellos le harían lo mismo a él. Había empezado a ver las sombras. Danny se despertó temprano y estaba nervioso. Llegarían media hora antes para hablar con el director. Danny miró el traje que usaría. Pantalones negros, camisa blanca, corbata azul y zapatos negros lustrados. Danny gruñó, le gustaban los jeans, no los trajes de mono. Se lo puso todo y se sintió ridículo. Se suponía que esto era la escuela, no un baile elegante. Intentó hacer el nudo de la corbata 3 veces y falló. Danny bajó a recibir a Vlad y se la pasó en silencio. Vlad sonriendo y la sonrisa le llegó a los ojos. Danny había acudido a él sabiendo que lo ayudaría. Esperaba que Vlad lo ayudara. Desayunaron y Danny preguntaron al menos 4 veces si la ropa era necesaria hasta que Vlad lo fulminó con la mirada, así que se enfurruñó. Llegaron antes que nadie y Danny se hizo un duplicado invisible para echar un vistazo a la escuela. No quería perderse y llegar tarde. La oficina era grande y cara. El señor Pennyworth era un hombre corpulento y calvo que creía que dirigir la escuela era tan bueno como dirigir un país. Danny lo odió de inmediato. Intentó, sin éxito, tratar con condescendencia a Vlad hasta que lo fulminó con la mirada. Había muchas reglas en la escuela, por ejemplo. No faltar a clase. Llegar tarde era inaceptable. El código de vestimenta era extremadamente estricto y se había cubierto cada vacío legal. Una computadora portátil era imprescindible. No se permitía beber ni fumar en el recinto escolar, y la lista seguía. Danny dejó de prestar atención y dejó que su mente se conectara con su duplicado. Vio una sala enorme, con mesas y sillas para las tareas. Había sofás que parecían más cómodos. También había máquinas expendedoras. Las aulas eran iguales a las demás, salvo por una pizarra. Una pantalla de proyección blanca. Los estudiantes que estaban allí vestían como él, y se sorprendió al oír y ver que estaban orgullosos de ello. Se rumoreaba sobre un nuevo estudiante, pero a muchos no les importaron. No sabían lo rico que era, así que a ninguno le importó. Danny observó su comportamiento y se dio cuenta de que si actuaba como Danny Fenton, se lo comerían vivo. Sentado en la silla de la oficina, Danny dejó de encorvarse y enderezó la espalda. Ya no era un Fenton. Era un maestro. Si permitiera que esta gente lo pisoteara, quedaría mal para Vlad. Daría una buena impresión a estos mocosos estirados. La reunión duró 1 hora. Al salir de la oficina, llegó 5 minutos tarde a su primera clase. La clase de inglés estaba cerca. Vlad notó la determinación en los ojos de Danny sonriendo para sí. A Danny le iría bien en esta escuela. Vlad le deseó buena suerte, le regaló una laptop nueva que él mismo había diseñado y que aún no estaba a la venta, y se fue. Danny se enderezó la espalda y levantó la barbilla. Ocultó su nerviosismo tras una máscara fría y caminó con calma hacia la clase. Entró y de inmediato todas las miradas se posaron en él. Nadie lo reconoció como alguien importante y lo despidieron. Se acercó al profesor y le entregó su pase. La profesora, una joven de unos 24 años, sonrió cálidamente y dijo: «Clase, este es Daniel».
Daniel, ¿quieres presentarte? Danny no rompió el contacto visual con el profesor ni bajó la postura. Llámame Dan, iba a decir Danny, pero sonó infantil. Ahora que era mayor, la gente dejó de llamarlo así que continuó. Llámame Dan. Dan Maestros. De todas inmediatas las miradas se volvieron hacia él y alguien se burló en el fondo. ¿Maestros? Como Vlad Masters, el genio multimillonario. ¿Esperas que creamos que eres su hijo? Todo el mundo sabe que no está casado. Creo que eres un mentiroso. El chico castaño molestó a Danny. Levantó una ceja y dijo. Soy el hijo de Vlad. Aunque soy su hijo adoptivo, eso no cambia el hecho de que soy su heredero. Su único heredero. Dicho esto, Danny tomó asiento. Después de la clase, Danny se tomó su tiempo para salir, sabiendo que el adolescente Adam lo estaría esperando. Danny entró con confianza en el pasillo, pero estaba lleno. Basta de juegos. ¿Quién eres? Dijo un chico junto a Adam. Adam lo miró y dijo. Di la verdad, así podrás volver a tu escuela pública y decirles que hablaste un Malfoy. Danny se tocó la barbilla. Malfoy como Malfoy Incorporated, la empresa que mi padre compró hace un par de meses. Tu padre ahora es director ejecutivo, pero ya no es el dueño de la empresa. ¿Correcto? Adam frunció el ceño. Que leas el periódico no te convierte en el hijo de Vlad Masters, y lo demostraré. Danny lo miró con cara de pocos amigos y dijo. Puedes intentar hacer creer a la gente que no soy quien digo ser, pero te advierto que no es prudente traicionarme ahora que creo que llego tarde a mi próxima clase. Su día continuó igual, con Adam y sus amigos intentando sin éxito que admitiera que no era el hijo de Vlad, y eso lo irritaba. Solo tenía que aprobar 3 lecciones más y podría irse de allí. Las clases de negocios eran más difíciles de lo que esperaba, y aunque él y Vlad hablaban de negocios y leían libros, aún no sabía mucho sobre cómo funcionaban realmente sus negocios. Tenía que crear un plan de negocios y tenía muchísimas ideas, pero no sabía por dónde empezar. Danny entró a su clase de español y notó la mirada de Adam. Danny estaba a punto de estrangular a la pequeña comadreja. Danny se sentó y lo vigiló de cerca. El chico estaba a punto de decir algo cuando Vlad entró por la puerta. La clase se quedó en silencio. Adam pensó que estaba allí porque había oído que alguien había usado su nombre sin su permiso, pero Danny estaba enloquecido. Conocía muy bien a Vlad y solo había visto esa mirada en sus ojos una vez. Cuando se acercó a Danny después de liberar a Piara Dark. Una mirada de ira, miedo y arrepentimiento. Danny se levantó y habló sin pensar. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema? Vlad sospechaba y señalaba discretamente hacia la clase. Danny captó la indirecta. No estaba allí. Lo siento, Dan. Quería que disfrutaras de tu primer día de clases, pero parece que hay una pequeña emergencia. Nada grave. Solo necesito que estés conmigo esta tarde. Danny intentó sonar tan despreocupado como Vlad y pensó que lo había hecho bien. Danny asintió y dijo. Claro, papá. Y cogió su portátil. Al salir de la clase, notó la incredulidad en los rostros de sus compañeros, pero no era por eso que los miraban fijamente. Al fondo, una chica lo observaba con asombro. Casi parecía como si se escondiera tras su cortina de cabello castaño. Arai. Él repentinamente y ella le devolvió la sonrisa al salir. En cuanto se alejaron de la clase, Vlad aceleró el paso y dijo. Tenemos problemas, Daniel. Danny no pasó por alto la urgencia con la que Vlad hablaba y simplemente lo siguió, preguntándose cuál sería el problema. Linelin. Vlad estaba preocupado, hizo lo que le dijeron y trajo a Danny. Al llegar a la mansión, Vlad se dirigió directamente a su portal. Danny lo siguió y se transformó en un fantasma. Cruzaron el portal y Vlad casi sintió que Danny estaba agotando su paciencia. Llegaron rápidamente a la torre y él los estaba esperando. Clockwork sabía que su plan tenía muchos riesgos, pero el chico lo estaba haciendo muy bien. Sus emociones siempre fueron su perdición. Sus lazos con su familia fueron cortados por la muerte, creando un mal que no se puede permitir que exista, pero sus padres y amigos, al romper el vínculo, crearon un desenlace más peligroso. Plasmius lo mantenía estable por ahora. La niña desempeñaría un papel importante en su vida más adelante, pero necesitaba algo más. Necesitaba algo que proteger. Plasmius le mostró que no necesitaba ser un héroe todo el tiempo. Plasmius le dio un padre al que amar y un mentor al que ser leal también. La niña, Arai, le dio esperanza y restauraría su confianza con el tiempo, pero necesitaba algo que proteger. Esperaba que con su intervención pudiera evitar que 2 males se formaran y darle a una niña una familia.
Clockwork esperaba que llegaran los alfas y llegaran justo a tiempo. ¿Un reloj?, preguntó Danny. Black lo miró sorprendido. ¿Conoces al cronómetro, Daniel? Danny se encogió de hombros. Exploré la zona y lo conocí una vez. Clockwork le irrita. Le pedí a Black que te trajera porque ya es hora de que aprendas, niño. Señaló los espejos del tiempo y luego el sofá. Los dos alfas se sentaron y esperaron. Dentro de cada uno hay potencial. Ustedes dos tienen un gran poder, y con él, consecuencias. Ambos tienen el potencial para un gran bien o un gran mal. Veo todas las posibilidades del tiempo. Se giró hacia los espejos temporales y las imágenes cambiaron. Mostraban a la familia de Danny, cuando tenía unos 8 años. Hay líneas temporales en las que tus padres no descubren tus secretos. En las que te quieren aunque tu hermana sea más inteligente. Incluso hay otras en las que tú y tu hermana son muy cercanas. Hay una que me preocupó mucho. Fuiste amado y tu familia murió, así que te volviste malvado en tu rabia y dolor. Siempre sientes algo muy profundo, Daniel. En esta línea temporal, tu vínculo con tu familia se ha roto y en su lugar hay lealtad a Vlad. No te volverás malvado. Los espejos temporales cambiaron de un fantasma maligno a una imagen de Vlad trabajando en su laboratorio. En la misma línea temporal, no ves la felicidad de Madia y caes en la locura. Intenta clonar a Daniel. Tu plan fracasa y crea a Danielle. Cuando no la aceptas y Daniel no puede conservarla, se vuelve malvada. Esto resulta en la destrucción del mundo de nuevo. El espejo temporal mostró primero la imagen de una niña de 12 años, luego la de una joven de 21 años que se avergonzaba de su fantasma asesino y de Plasmius. Dandy miró la pantalla horrorizada. Al ver su expresión, Clockwork le puso una mano consoladora en el hombro. Estos no son Daniels reales, pero podrían serlo. Sin embargo, por culpa de Bly y de tus decisiones, no te convertirás en eso. Te traje aquí por un pequeño problema. Mis espejos temporales muestran todas las posibilidades. Sin embargo, si alguien saca algo del espejo, ese objeto existirá fuera del tiempo. No puedo recuperarlo. Mientras me reunía con los observadores, alguien sacó algo del espejo. Una niña con un atuendo similar al de Danny apareció flotando entre las sombras. Danielle ahora existe fuera de su tiempo, explicó Clockwork. Dandy y Vlad estaban en shock. Líneas temporales diferentes, bueno, podían lidiar con eso, pero un clon de Danny que existía fuera del tiempo, ¿qué demonios se suponían que debían hacer con eso? La chica flotó hacia Danny y él notó su mirada. Conocía esa mirada. La había visto en el espejo todos los días cuando vivía con sus padres. Miedo a no ser aceptado, pero esperanzado de que lo fuera. Danny le provocó. Si fuiste creada a partir de Miarn, supongo que eso te convierte en mi hija. Miró a Bla brevemente y vio que el mayor le sonreía con orgullo. Puede ser tu hija delante de nosotros. Puedo falsificar algunos papeles y hacerla tu hermana ante el público. Danny se lanzó hacia los dos fantasmas. Fue aceptada. Cuando Clockwork la encontró en su casa, le explicó esta línea temporal y le permitió observarla. Sabía que este Vlad era más amable que el otro y que este Danny podría criarla. No pudo evitar sentir que le ocultaba algo, la razón por la que la habían traído a esta línea temporal. Vlad dejó que Danny le mostrara la mansión a Danny, mientras él iba a contactar con algunas personas para solucionar su papeleo. Danny estaba emocionada. Había viajado sola por el mundo y se sentía muy sola. Danny no encontró ropa que le quedara bien, así que decidió que comprar en línea era la mejor idea. Una vez que tuvo suficiente ropa y comió, Vlad decidió que necesitaba un chequeo médico. Descubrió que tenía bajo peso. Podría haber pasado por una niña de 9 años. La puso a dieta estricta y la mandó a dormir después del largo día. Dandy y Vlad estaban sentados en el estudio. ¿Crees que es buena idea, Daniel?, preguntó Vlad. Dandy finalmente le demostró lo preocupado que estaba y dijo: quiere una familia. Comparte mi ectofirma y mi ADN. Me siento responsable de ella. Quiero que sea feliz. Visité Clockwork antes. Vi sus espejos temporales. Todo depende de nuestras decisiones. Elegiste dejar ir tu odio y ella nunca fue creada. Mis padres eligieron odiarme y finalmente tuve una razón para acudir a ti. No importa cómo llegó aquí, porque no podemos deshacernos de ella. Me volví malvado por lo profundo que eran mis lazos emocionales, ahora mis lazos son contigo y con Danny es una buena chica, solo que se siente sola. Vlad abrazó al niño. Lo estás haciendo bien, Dan. Serás un buen padre para ella.
Contrataré un tutor privado hasta que veamos cuánto sabe y en qué curso podemos ponerla. Hasta entonces, volverás a la escuela mañana. Danny irritando. Ahora que me ha demostrado que soy tu hijo, ¿puedes ayudarme con la tarea? Pasaron 2 horas trabajando en el trabajo de Danny. Una vez que tuvo una idea de cómo funcionaba la empresa, Danny no dejó de hacer preguntas ni de aportar ideas. Vlad escribió muchas de las cosas que decía, recordándose a sí mismo que debía analizarlas más a fondo y ver si funcionaban. Dan era inteligente y, con la dirección correcta, sentía pasión por los negocios. También se dio cuenta de que trabajó muchísimo, probablemente porque quería demostrar su valía. Después de que Danny bostezara por tercera vez, Vlad lo mandó a la cama, diciendo que podía continuar al día siguiente. Danny salió arrastrando los pies y, antes de irse del todo, dijo: «Buenas noches, papá». Y se fue. Una lágrima rodó por su mejilla al darse cuenta de que Daniel lo había aceptado como su padre. Una vez que se fue, Vlad reflexionó sobre ese día. No pudo evitar sentirse orgulloso de que Danny hubiera aceptado a la joven. Vlad sabía mejor que nadie que la sangre nunca importaba. La lealtad era lo que te convertía en familia. Danny ya se preocupaba por la niña y Vlad no podía evitar adorarla. Aún conservaba la inocencia de una niña y siempre estaba tan feliz. Se rió de sí mismo al darse cuenta de que sonaba como un abuelo. Entonces sonó. Estaba radiante porque si Danny lo aceptaba como padre, entonces esa niña era su nieta. Solo necesitaba una novia para Daniel. Negó con la cabeza y rió al pensarlo. Su hijo probablemente lo mataría si intentaba tenderle una trampa, pero eso no significaba que no fuera a ser divertidísimo. Quizás era hora de organizar una fiesta para presentar al mundo a su hijo y a su nieta. Danny tenía 16 años y Vlad adoptó a Danny bajo el nombre de Danny, con él como tutor. Simplemente podía decirles a todos que eran hermano y hermana, y que Danny él crió como su hija cuando murieron sus padres. Pero volviendo al tema, habría una fiesta para presentarlos el mes que viene y tal vez podría presentarle a la hija de un amigo. Sonrió solo de pensar en la cara de su hijo. Lin. Danny estaba molesto. Llegó con los demás estudiantes y, de repente, todos lo siguieron como si fuera una superestrella. Todos eran unos aduladores. No se dejaría engañar. Les lanzaron una mirada gélida a Adam y sus amigos cuando intentaron acercarse. Estaba más interesado en encontrar a Arani. Muchos de ellos eran lo suficientemente inteligentes como para mantenerse alejados de él. Encontró a Arai sentada fuera de la fuente, cerca del jardín. Parecía nervioso e intentó sonreír. No lo consiguió. No sabía que esta era la escuela a la que ibas a empezar. Él intentó devolverle la sonrisa. Tú tampoco me dijiste que ibas aquí. Sigo siendo el mismo, nada tiene que cambiar. Ella se levantó y le ofreció la mano. Entonces nada cambiará. Por cierto, soy Arai Winter. Él la tomó de la mano y la acompañó a clase. Conocía a la familia Winter, una familia muy reservada pero adinerada. Sus padres la estarían presionando mucho para que encontrara la pareja perfecta con la que casarse y aumentar su fortuna. Durante los últimos meses, Danny había pasado mucho tiempo con Danny y Vlad. Vlad ya había decidido que entraría a la secundaria el año que venía. Solo faltaban 3 meses y se hablaría menos de ellas y empezaba con los demás. Danny la quería, era su pequeña y por fin estaba sana. Danny había pillado a Vlad malcriándola muchas veces y era evidente el orgullo y el amor que sentía por ella. Ella lo llamaba abuelo cuando le apetecía o tío Vlad cuando había invitados. El público aún no los conoce. Corrían muchos chismes, pero con todo el entrenamiento, los lazos, las tareas y la escuela, Vlad nunca encontró tiempo para organizar la fiesta que tanto deseaba. Danny llevaba 8 meses viviendo con él y había madurado. La escuela tuvo el efecto que Vlad esperaba. Danny había experimentado de primera mano la facilidad con la que el dinero y el poder podían cambiar la actitud de la gente. Había aprendido a demostrar su poder usando su inteligencia, y nadie se atrevería a contrariar a un maestro. Les demostraron a todos esos mocosos que, a diferencia de ellos, él se había ganado el derecho a heredar la herencia de su padre porque sabía cómo administrarla. Danny se refería a Vlad como su padre porque para él no había mejor persona. Lo había acogido, alimentado, vestido, educado y entrenado porque quería, no porque tuviera que hacerlo. Se sintió aceptado y amado, y tener a Danielle le impidió volverse completamente fría con todos. Luego estaba Arai, a quien quería mucho y se sentía muy cómoda con ella. Aún temía que si descubría su secreto, lo odiaría. Había comenzado a enamorarse de ella y eso le aterrorizaba, sobre todo porque no quería que se repitiera el drama de Sam.
Danny siempre recordaba cómo Sam insistía en que se cortara el pelo cuando le empezaba a crecer. A Danny nunca le importó cortárselo, y sin ella para recordárselo ni insistirle, se le olvidaba. Hace unos 5 meses, cuando entrenaba combate cuerpo a cuerpo con Vlad, se dio cuenta de que su pelo le estorbaba, así que se lo recogió. Danny decidió que le gustaba el look y se lo dejó largo. Le llegaba justo por encima de los hombros cuando lo llevaba suelto. Arai se rió al verlo esforzarse por atárselo con pulcritud y le enseñó cómo. Nunca supo cuánto le conmovió ese simple acto porque lo ayudó, mientras que Sam se habría enfadado por el largo. A Arai solo le importaba si él era feliz, y eso le bastaba. Era inteligente. Se mantenía alejada de Adam y sus amigos porque los adivinaba. Era humilde y le gustaban las cosas sencillas, como el arte y la música. Lo dibujó muchas veces, y cada vez él se asombraba de su talento. Quería presentarla a Danny. Ya tenía la tapalera. Vlad lo había adoptado cuando sus padres murieron. Danny era su hermana pequeña, pero ella lo llamaba papá porque la crió y cuidó antes de que murieran sus padres. Sus padres habían sido científicos y estaban demasiado ocupados para cuidar a un niño pequeño, así que lo hizo él. Murieron en un incendio. Sabía que esta historia era diferente a la que le había contado al principio, así que tendría que cambiar algunas cosas y esperar que se la creyera. Arai nunca había estado en casa de Danny y estaba nerviosa. Amaba a Danny, pero tenía sus propios secretos y sabía que le ocultaba algo. Jugaron a un videojuego y Danny no dejó de inquietarse hasta que ella perdió la paciencia y le exigió que le contara qué lo tenía tan preocupado. Danny sonó tímidamente y dijo: ¿Recuerdas que te dije que a mis padres no les importaba tanto que Vlad me adoptara? Asentí y recordé que había dicho algo así cuando nos conocimos. No fui del todo sincero. Tengo una hija que se llama Danielle Y. Lo interrumpí al caminar hacia el balcón. Lo oí y tenía muchas preguntas, pero sabía que había oído algo afuera. Me quedé paralizada. Había una niña de 12 años con el pelo blanco como la nieve y brillantes ojos verdes luchando contra un genio. Me giré y vi un destello de luz que provenía de Danny. Sus vaqueros fueron reemplazados por un traje de protección blanco y negro, y su pelo negro se volvió blanco. Parecía una versión mayor de la niña. Atacó al genio y los tres empezaron a pelear. Se giró, me vio observándola y gritó: Si no puedo matarte, destruiré a tu amiguito. Me lanzó una ráfaga y entrecerré los ojos y me concentré. La ráfaga impactó contra una pared brillante de energía azul y mi escudo se hizo añicos. Danny usó un termo para capturar a Desiree. Danny y la chica volvieron a la normalidad, con sus ojos azules y cabello negro, y me eché a reír. Te diré la verdad si me la dices. Danny nos lo explicó todo a mí, a sus padres, a Vlad y a su hija. Estaba furiosa con sus amigos, contenta con Vlad y orgullosa de él por aceptar una responsabilidad tan grande. Entonces me tocó a mí. Controlo la energía. Nací así. Si buscas una explicación científica, sería así. El mundo está lleno de diferentes tipos de energía. Ectoplasmática, cinética, etc. Siento la energía que nos rodea. Esas pequeñas partículas de energía que existen en la atmósfera. Puedo percibirlas. Las algo a mi voluntad. Puedo hacer lo que sea con ellas porque la energía está contenida en todo. Puedo rastrear a una persona siguiendo su firma energética única o puedo invocar la energía que me rodea para convertirla en algo físico, como el escudo. Me mordí la mejilla. Le conté que, de pequeña, no podía controlar la energía que me rodeaba y eso me hacía sentir rara, así que todos los demás presumidos se alejaban de mí. Tenía miedo de que no me aceptara. Danny me sorprendió abrazándome. Pensó que mis poderes eran geniales. Yo reí. Los tres pasamos el resto de la tarde haciendo el tonto, usando nuestros poderes y divirtiéndonos. Danny era una niña tan especial, la adoraba. Cuando Danny le contó a Vlad lo sucedido con Arai, pareció a punto de desmayarse. Una vez que supo toda la historia y Danny lo tranquilizó, todo estuvo bien. Sin embargo, Danny estaba preocupado. Danny no se comportaba con normalidad últimamente. Estaba de mal humor todo el tiempo y él, sinceramente, pensó que algo estaba pasando. Cuando habló con Arai, ella solo levantó una ceja y le preguntó su edad. Luego le dio una palmadita en el brazo y le dijo que hablaría con Danny después de la escuela. Danny observó cómo Arai pasaba una hora hablando con Danny. Luego, ella entró en su habitación y le dio una lista. Arai vio cómo palidecía y parecía que se había quedado sin aliento por un segundo. Vlad, curioso por descubrir la causa del drama, echó un vistazo a la lista y salió de la habitación sin mirar atrás. Arai se rió.
Tranquilo, Dan, ya le dije que iría con ella y le enseñaría qué comprar y cómo usarlo. Está creciendo y lo sabes. Al fin y al cabo, ya no está en edad de menstruar. Le dio una palmadita en el brazo y sacó a Danny, riendo mientras el niño se dirigía directamente hacia su padre, igual que había salido corriendo. Lin. Sam se sintió fatal. Básicamente, le había dicho a Danny que no querían estar cerca de él por su secreto. Aunque era cierto. Ese primer año todo estuvo bien. Ambos habían mentido mucho, habían tenido castigos y no habían hecho las tareas. Luego, todos cumplieron 15 años y Danny siguió sin compartir sus sentimientos. Era obvio que se gustaban, pero él seguía poniendo excusas. Entonces, los padres de Sam la sentaron y le dijeron que si no mejoraba sus calificaciones y dejaba los castigos, la enviarían a un colegio femenino en Inglaterra. Se puso histérica y, por supuesto, Danny estaba luchando contra un fantasma. Tucker recibió la misma charla de sus padres. Ambos decidieron dejar que Danny se encargara de los fantasmas por un tiempo, ya que no había nada demasiado grave. Tucker y Sam pasaban horas juntos poniéndose al día con sus tareas y, de alguna manera, también terminaron saliendo, pero lo ocultaron. Sam, sinceramente, no sabía por qué lo ocultaban. Simplemente, ambos entraron en pánico y se lo ocultaron. De todas formas, no era como si estuviera cerca de ellos todo el tiempo. Todos se estaban distanciando y ella se dio cuenta cuando él los descubrió. Danny seguía pensando que tenían una oportunidad y ella nunca le dijo lo contrario. Le había mentido y le dolió mucho. Siguió dando falsas esperanzas y nunca pensó que si se hubiera dado cuenta antes y hubiera dejado de darle falsas esperanzas, no le dolería tanto cuando se enterara. Estaban cansados de esperar su regreso. Ella supuso que lo haría en un par de días, pero después de un mes decidió hablar con Jazz. Ella conocía su secreto, pero nunca le importó lo que hiciera con sus poderes, pero valía la pena intentarlo. Jazz les explicó lo que hicieron sus padres y se quedaron horrorizados. ¿Por qué no hiciste algo, princesa? Podrías haberlo ayudado. Jazz miró a Sam con mala cara y dijo: ¿Cómo lo ayudaste? Nuestros padres están locos. Danny nunca encajó en su idea del hijo perfecto y solo tenía a ustedes dos, que lo aceptaron. Destruí todo su equipo para que no pudieran rastrearlo y cedí todos los derechos legales que tenía sobre él. Cuando cumplió 16 años obtuve la custodia, pero la cedí alegando que si algo les pasaba a mis padres, no podría criarlo. Lo saqué de un lugar que solo le trajo dolor y miseria a Danny. Nunca estuvo seguro viviendo con cazadores de fantasmas. Se quedó aquí por ustedes dos, porque se preocupaban por él. Sé lo que hicieron. Tienes razón, Sam, puedes salir con quien quieras, pero la honestidad es importante. La que pudiste sacarlo de tú, vidas. Tucker, eras como su hermano. Se suponía que debías estar ahí para él. Sabías cómo se sentía ahí, como no estuvo contigo durante un par de meses, pensaste que estaría bien mentirle. Donde quiera que esté, espero que no regrese. Está mejor lejos de aquí. Los dejaron solos para que reflexionaran sobre lo que había dicho. Tucker se sintió culpable y fatal. Siempre le había gustado Sam, pero Danny estaba enamorado de ella. Haría lo que fuera por ella y lo traicionó. Si Danny le hubiera hecho algo así, Tucker tampoco le habría hablado. Fue nuestra decisión, Sam. Sam parecía sorprendido. ¿Qué quieres decir? Tucker golpeó la pared, furioso consigo mismo. La caza de fantasmas. Lo obligamos a entrar en el portal, fue nuestra idea que luchara contra fantasmas y decidimos ayudar, pero cuando se nos hizo demasiado difícil llevar una doble vida como la suya, lo culpamos. No era correcto ni justo. Si hubiéramos hablado con él y le hubiéramos contado todo sobre nuestros padres, sobre el tiempo que pasábamos juntos, todo, quizás aún lo tendríamos. Deberíamos haberle dicho que queríamos estar juntos. Lo único que quería era que todos fuéramos felices. Lo engañamos a sus espaldas, Sam. Dejamos de incluirlo en nuestros aviones, pensando que estaba ocupado. Lo apartamos y él siguió preocupándose por nosotros. Sam nunca dejó de pensar en todo lo que decía Tucker, y tenía razón. Solo tenían que ser honestos, decirle lo que querían, y él habría sonreído y los habrían dejado con su relación. Todos sabían que su amistad no habría sobrevivido, pero al menos no habría habido resentimientos y se habrían separado con buenos recuerdos. Ella seguía siendo fuerte con Tucker. Sus diferencias simplemente hacían las cosas emocionantes. Tucker la hacía feliz y la hacía sentir normal. Los fantasmas rara vez salían de su zona y, cuando lo hacían, nunca causaban daño. Sin Danny, no había razón para que los fantasmas lucharan por Amity Park.
Sam aún se sentía culpable. Esperaba algún día poder disculparse con Danny por todo lo que había hecho. A los Fenton, en cambio, les daba igual. Siempre supieron que Jazz era la mejor, pero últimamente solo miraban mal a sus padres y nunca les hablaba. Sinceramente, no tenían ni idea de por qué. Danny era un fantasma. Un bicho raro. Ya no formaba parte de la familia. Podía hacerle daño a Jazz. Después de todo, nunca se puede confiar en un fantasma, así que Danny Fenton se había ido de Amity Park y no volvería jamás. Estaban haciendo lo correcto. ¿Verdad? Jazz estaba triste. Amaba a su hermano, pero sabía que esta casa no era un hogar para él. Nunca habían sido muy unidos, pero sabía que donde quisiera que estuviera, era mejor que aquí. Pronto se iría a la universidad y no volvería. Dejaría todo atrás y esperaría que su hermano encontrara una vida mejor, porque aunque lo amaba, no podía soportarlo. Solo podía asegurar de que sus padres lo dejaran en paz y esperar que eso fuera suficiente para darle una segunda oportunidad. No quería que volviera a este pueblo desagradecido. Todo lo que le había causado era dolor y miseria. Luchó contra los fantasmas y el pueblo le mostró una amenaza. Se esforzó mucho en la escuela, pero con tan poco sueño y sin tiempo para estudiar, lo llamaban un estudiante flojo. Se suponía que sus amigos debían facilitarle las cosas, pero se enfrascaron en sus propias vidas, pero no podía culparlos por eso. Podía culparlos por ser malos amigos. Nadie lo aceptó nunca, pero ella sabía dónde estaba. Solo había un lugar al que podía ir y sabía que Vlad lo aceptaría y le enseñaría a aceptarse a sí mismo. Allí estaba libre de cargas. Estas personas no necesitaban que diera su vida por ellas. Necesitaba encontrar su propio lugar en el mundo. Lejos de estos hipócritas a quienes llamaban padres. Araipov, hace 8 meses, acababa de tener otra pelea con sus padres. Estaba harta de todo el drama. No era normal, así que no quería a ninguno de esos presumidos como amigos. Todos pensaban que era un bicho raro. La única razón por la que no se metían con ella era porque era una Winter y porque era bonita. Había dejado el parque de los ricos al que la enviaron sus padres y vino al público. Luego estaba la bruja reina presente. Últimamente no había podido tener un respiro. Todo lo que quería era un poco de paz y tranquilidad. Tal vez incluso conocer a alguien que no pensara que era un bicho raro y pasar el rato. Entonces ese chico con los hermosos ojos azules vino a su rescate. Era tan dulce y divertido. Nunca había conducido una moto antes y eso era genial. Se sentía en paz con él cerca. Hablaron todo el fin de semana de nada de valor. Música, libros, televisión, el baile al que sus padres la arrastrarían el mes siguiente. Cuando vio a Vlad Masters, precisamente, venir a buscar a su hijo, se pasó el día entero enviándole mensajes, pero no obtuvo respuesta. Al día siguiente, él volvió a la escuela, pasando el rato con ella, le llevó los libros y se sentaron juntos a almorzar. Se aseguraba de que la gente entendiera quién era y que no debían meterse con él. Tenía todo lo que quería y necesitaba, así que no necesitaba que ninguno fingiera ser su amigo. Quedaban juntos los fines de semana y hacían los deberes. Ella le enseñó a atarse el pelo correctamente. Para ella, eso era lo más gracioso del mundo. Su padre lo hacía todas las mañanas y necesitaba ayuda. Danny estaba tonificado. Había crecido, a lo que ella se quejaba de lo injusto que era su baja estatura, y cuando estaba junto a Vlad era difícil decir que era adoptado. Se comportaba igual. Cuando no llevaba traje, usaba vaqueros, Converse y camisas a medida. Era atractivo. Cuando se enteró de Danny y sus poderes, se puso muy contenta. Él la animó a entrenar sus poderes con él mientras entrenaba y su control mejoraba. Se sentían muy cómodos el uno con el otro porque se parecían mucho. Sus poderes no eran lo único que tenían en común. También les gustaba la música similar. Ella empezó a enseñarle a tocar el piano y él a pelear. Danny y ella salían a menudo a tomar un helado al cine. Ella aceptaba los defectos de Danny porque él la aceptaba a ella. Él no intentaba cambiarla como solían hacer sus padres y ella lo quería. Incluso quería a su pequeña hija y le daba miedo presionarlo. No, nunca lo obligaría así, esperaría a que él diera el primer paso. Hasta entonces, simplemente disfrutaba de su compañía.